Este es el nuevo Poco F8 Ultra de poco más de 800 euros y este es el iPhone 17 Pro Max de más de 1400 euros. Pero míralos, ¿cuál es cuál? Mismo tamaño, mismo estilo, mismos materiales, misma pantalla, misma Dynamic Island. Y cuando dos teléfonos se ven así de similares, la comparación es automática. De hecho, esto antes no hubiera podido ser posible, puesto que hace un tiempo había una clara diferencia entre ambos dispositivos, cuando los materiales del Poco eran de plástico. Pero esta diferencia ya no está tan clara. Además, lo interesante es lo que pasa cuando los usas de verdad, en el día a día. El caso es que sin definir si Poco es o no de alta gama o centrarnos en cuánto cuesta cada uno, tenemos en nuestras manos dos teléfonos muy parecidos en cuanto a diseño premium, por lo que hemos decidido probarlos y compararlos a fondo en 9 categorías y darle un puntaje en cada característica a cada uno y ver cuál es mejor. Y empezaremos por lo que nos viene en la caja de cada uno. Obviamente el iPhone sigue manteniendo la misma experiencia de hace algunos años. El teléfono, los papeles y ya. Pero incluso siendo mucho más barato, el Poco F8 Ultra nos deja un unboxing más agradable. No solo trayendo un protector de pantalla preinstalado y una funda, sino también un cargador si estás fuera de Europa. Tomando eso en cuenta, el iPhone se lleva un 6 y el Poco un 8. Pero ahora que los tenemos en las manos, tenemos que comparar su diseño porque eso define muchas cosas. Poco ha imitado muy bien al iPhone en lo que es digno de imitar, porque gracias al grosor y al marco del área de las cámaras nos da la sensación de menor grosor del teléfono en general, pero a la vez le da mayor capacidad para meterle potencia a su placa base e introducir este altavoz de Bose y sus cámaras. Ambos tienen marcos de aluminio y el iPhone mantiene lo premium del cristal trasero de sus modelos anteriores, lo cual hace que se vea muy premium. Por su parte, Poco, al atreverse al usar este material de goma en este color que parece de blue jeans, ayuda a eliminar las huellas propias del plástico o del cristal, y a este respecto el iPhone todavía guarda un poquito de huella. No obstante, Apple ha sido muy atrevida en cuanto a este color naranja. No me ha llegado a cansar mirarlo cada día durante 3 meses que lo tengo, y su botón de cámara sigue siendo mi botón favorito desde su salida con el iPhone 16 Pro Max. El iPhone es más pesado, por lo que dificulta un pelín más que el Poco el uso con una sola mano, pero en general ambos dispositivos son para usarlos con ambas manos. El iPhone resbala más, mientras que el Poco no resbala prácticamente nada, así que se siente mucho más seguro en la mano. Por otro lado, el hecho de que Bose esté como marca en el Poco ya es mucho. Le da mucho caché al diseño, porque si hay una marca premium que sabe de sonido profesional es Bose, aunque ya hablaremos de eso. Entonces, como el iPhone se siente algo más premium que el Poco, y si comparamos solo estos dos colores, podemos decir que el iPhone tiene un color atrevido pero vislumbrante, que me he dado cuenta que llama mucho la atención de la gente cuando te ve con él. Pero dejando de lado el color, por el peso del iPhone, el cristal trasero y su botón de cámara, le daré un 9 al iPhone y un 8 al Poco. Y aquí en el apartado de pantalla ya de por sí pongo por delante el Dynamic Island del iPhone, que tiene mucha utilidad y a la vez sus animaciones son muy bonitas. El Poco en cuanto a esto también está haciendo un trabajo por imitar al iPhone, pero está bastante mejor pulida la experiencia del Dynamic Island en el iPhone con las aplicaciones. Llegado a este punto, al hablar de la pantalla no vamos a hablar de los números de cada uno, de cuál tiene más nit de brillo ni nada de eso. Vamos a usarlos donde más nos interesa, en el exterior. A plena luz del sol se observa una mejor experiencia en el iPhone, pero muy ligera. Tiene mayor brillo y creo que por el brillo los colores se ven más vivos que el Poco. Pero lo mismo no ocurre en entornos de poca luz, donde el Poco tiene mayor brillo y los colores son más vivos. No obstante, en ambos casos, cuando hay mucha luz o poca luz, observo que los colores de la pantalla del iPhone se ven más real. Y cuando estoy en la cama, en plena oscuridad leyendo, es cuando necesito ese nit único de brillo para no molestar a mi esposa, pues en este caso el Poco llega a tener menor brillo. Por otra parte, respecto a la experiencia áptica, que es la respuesta táctil no solo en números de velocidad, sino en naturalidad en el tacto, pareciera que el Poco sea mejor por sus especificaciones, y puede que lo sea en términos de videojuegos, pero en términos de naturalidad de respuesta táctil y cómo el software está adaptado a que esto sea así, el iPhone termina siendo iPhone, lo cual se nota, por ejemplo, en acciones sencillas pero repetitivas, como poner una llamada en altavoz, cortarla, escribir en el teclado. Sabes que estás tocando un iPhone y eso es difícil de escribirlo, es muy natural. Parece que suena
suena a fanboy, pero si lo has comparado, sabes de lo que te hablo. Entonces, tomando en cuenta todo lo anterior, le damos al iPhone un 8 y al Poco un 9. Y si en esta categoría me ha costado definir un ganador, en la siguiente es aún más difícil. Y estoy hablando del audio. Y en esta categoría hablaremos tanto del sonido como de los altavoces como de los micrófonos. Y hablando del sonido de los altavoces, para equiparar el volumen de ambos teléfonos, tengo que dejar el Poco al máximo y bajarle el volumen al iPhone. Y es que el iPhone ha mejorado muchísimo en este aspecto, y eso era algo que me molestaba, porque a diferencia de antes, ahora sí puedes hablar por videollamadas en ambientes de mucho ruido, y esto en la calidad de voz y el volumen, para mí no hay otro como él. Pero en un ambiente de silencio, si estás escuchando música con el iPhone, te puede llegar a aturdir un poco, porque la música carece de bajos y además sus medios llegan a distorsionar un pelín al máximo volumen. No obstante, si luego lo apagas y reproduces la música en el Poco, ya no querrás escuchar música con el iPhone, porque el altavoz está afinado por Bose. Tiene una muy buena fidelidad, una ecualización muy equilibrada, además de que lo puedes ecualizar según el tipo de música que quieres escuchar o hacerlo manualmente según tus preferencias, incluso a partir de la configuración predeterminada para cada tipo de música. En fin, tiene un sonido limpio que me recuerda cómo suena un mini altavoz portátil. O sea, no es el típico móvil que suena chillón o hueco, y lo mejor es cómo reproduces el detalle. Las voces suenan naturales, los instrumentos quedan bien separados y definidos, y los brillos no molestan. Y finalmente el conjunto se escucha muy agradable, incluso a máximo volumen. Creo que es el único teléfono que usaría para escuchar música sin un altavoz externo, pero solo lo usaría en ambientes silenciosos, porque no sirve para reuniones sociales porque se escucha muy bajito. Sin embargo, como hemos dicho, el sonido de la voz del iPhone ha mejorado muchísimo, y también sus micrófonos son de otro nivel. Mira lo que pasaría si eres creador de contenido y olvidaste tus micrófonos externos en casa. Observa cómo suena el Poco con sus micrófonos internos. Si sigue escuchando muy bien el audio o realmente no. Sí. Ahora escucha cómo suena el iPhone 17 Pro Max con sus micrófonos internos en modo estándar. Y si sigue escuchando muy bien el audio o realmente no. Así. A su vez, mira cómo suena la voz con un micrófono profesional. Y se sigue escuchando muy bien el audio o realmente no es así. Y observa cómo suena el iPhone 17 Pro Max sin micrófono, pero en modo estudio. Y se sigue escuchando muy bien el audio o realmente no es así. Es una locura. Así que si valoras la fidelidad del sonido de la música, le daría sin dudar el mayor puntaje al Poco. Pero si valoras el micro y las llamadas con un sonido claro y fuertísimo, sin dudar le daría el máximo puntaje al iPhone. Por lo que en este caso les daré un empate a ambos. Y eso del sonido nos lleva directamente a la categoría que nos hace dudar si nos compramos otro teléfono que no sea un iPhone, y estamos hablando de las cámaras. Y empezaremos con las fotos, y en este caso solo usaremos lo que usa un usuario promedio: la cámara principal o el angular en buenas y malas condiciones de luz, el retrato, el selfie y el zoom. En el caso de la cámara principal no me encanta la interpretación del color del Poco. Creo que los colores están muy saturados, en contraste con la naturalidad de los colores del iPhone. No tiene tantos detalles en las texturas como en el caso del iPhone, pero en general es una buena foto lo que hacen ambos teléfonos con suficiente luz. Pero eso mismo no ocurre cuando hay poca luz, puesto que se distorsionan las imágenes en ambos, casi por igual. No te sé decir cuál es peor en este aspecto. En el retrato están básicamente iguales, aunque el desenfoque por capas de profundidad del iPhone creo que es más inteligente, pues no le da el mismo desenfoque a las mismas distancias focales. O sea que intenta hacer lo que es normal en el ojo. El ojo va desenfocando los objetos de un grado a otro según las distancias, lo cual hace que la imagen se vea más natural que la del Poco. En el caso del selfie, el Poco, incluso cuando hay mucha luz, se pierde en los detalles, y por el contrario, el iPhone mantiene su consistencia en el selfie de la buena foto de la cámara principal con buena iluminación. Ahora bien, en el caso de las selfies con poca luz, el Poco no llega a ver los detalles, y es como si dijera: bueno, como aquí no logro ver los detalles, pues me los invento. Y entonces hace sencillamente desastres en las imágenes. En el caso del zoom, el iPhone llega a un máximo de por 40, y si el Poco lo limitamos a los mismos por 40, la imagen del iPhone se ve algo más cercana a la realidad, menos distorsionada que la del Poco. No obstante, el Poco tiene un zoom de mayor alcance. Estamos hablando de un por 100, que para mi sorpresa se ve más nítida que la suya propia de por 40. Por todo lo anterior,
video le voy a dar un 8.5 al iPhone y un 7.5 al Poco. Y ahora hablemos del video. Y esta vez voy a tratar de contestar una pregunta muy generalizada. Si no tengo un iPhone, ¿puedo crear contenido con un Poco? Bueno, la gente no pregunta si con un Poco, pero sí pregunta si con un Android. Y aunque no vayas a crear contenido, siempre es importante grabar los momentos más importantes de tu vida, así que vamos a ver cuál da más la talla. En situaciones de suficiente luz, ya has visto cuando hemos probado los micros en el Poco, que las imágenes del Poco malas no son, de hecho son buenas. Incluso conozco creadores de contenido que hacen sus vídeos con Android y casi nadie se da cuenta de ello. Es cierto que el Poco no tiene la misma interpretación de colores que el iPhone, y eso es algo que se hace muy evidente, pero en general para empezar a grabar vídeos el Poco tampoco es demasiado grave. Aún así, me parece que deberían prestarle más atención a los colores, porque en el resto de características al grabar no hacen un mal trabajo y podrían llevar los vídeos a un nivel mucho mejor, creo que con solo software. Eso sí, para la grabación del B-roll o tomas secundarias sobre objetos que se graban de cerca, el desenfoque del Poco no es tan natural como la del iPhone, y eso tiene mucho peso para el iPhone sobre el Poco, puesto que es importante que los vídeos sobre los objetos se vean lo más profesionales posible. Por su parte, la estabilización extrema del iPhone es bastante buena, pero la del Poco está muy mal procesada. No obstante, en los movimientos normales no se comporta tan mal en el procesamiento de la imagen movida, y en entornos de poca luz, la distinción de los detalles en el iPhone es algo mejor que la del Poco. Ambos teléfonos permiten grabar en perfil logarítmico, o sea, perfil log, un modo que hace que el vídeo se vea más plano y lavado, con menos contraste, pero lo hace para guardar más margen de información en las luces o los highlights y las sombras. Así, cuando haces la corrección del color en tu editor, puedes ajustar mucho mejor cada zona del color por separado sin dañar la otra. Por ejemplo, bajar las luces sin destrozar las sombras y en general tener más libertad para dejar la imagen como tú quieras. Pese a lo anterior, hay funciones muy útiles y profesionales de las que disfruta el iPhone que todavía el Poco no, tales como grabación pensada para edición profesional con mayor margen de calidad y color, entre otras cosas. Por lo que en los vídeos le daremos un 10 al iPhone y un 7.5 al Poco, y le doy este puntaje al Poco por la estabilización que tiene, porque creo que es la de un teléfono de gama baja, es lo que peor lleva en realidad. Pero cuidado, que parece que el Poco está perdiendo esta batalla, pero es porque todavía no hemos llegado a la siguiente categoría, el rendimiento. Y no hay mejor manera para probar lo que dicen los benchmarks que hacerlo directamente en las tareas más exigentes. Y ya de antemano te tengo que decir que desde las pruebas de rendimiento en los benchmarks, el Poco calienta bastante más que el iPhone. Pero como verás, no siempre es así. Partimos de la base de que ambos tienen el mejor procesador de su generación, así que está bastante difícil. Por su parte, si hablamos de rendimiento en videojuegos, ambos hacen un buen trabajo. Pero aquí hay que tener varios detalles en cuenta. En un videojuego como Kart X Street, hemos subido los gráficos de ambos dispositivos al máximo. Y aunque la gráfica y el rendimiento en el iPhone es bastante estable, sí que en ocasiones hay lags. Por ejemplo, por cada media hora de juego suelo detectar entre 3 a 4 lags. Y eso, si eres un profesional del videojuego, creo que no te lo puedes permitir. En el caso del Poco, la gráfica suele ser bastante más detallada y he detectado con mi ojo 0 lags. Eso sí, el Poco jugando Kart X Street, tal como en las pruebas del benchmark, calienta más que el iPhone, y eso me ha sorprendido, pues en general el iPhone calienta más que el Poco. Por ejemplo, cuando carga o haces tareas cotidianas como reproducir vídeos, al menos 4 graditos el iPhone está por encima del Poco. Entiendo que cuando reproduces videojuegos el procesador está en su máxima potencia, pero quiero aclarar que aunque calienta, no calienta de escándalo. Entonces, si solo de rendimiento se tratase, hay un claro ganador. Pero como en el caso del calentamiento no está tan clara la diferencia, por eso le vamos a dar al iPhone un 8.5 y al Poco un 9.5. Y hemos dicho que en algo donde se nota mucho el calor es cuando ambos se cargan, por lo que para explicarlo mejor vamos a hablar de la batería. Y ya no es cuestión de números, porque sí, el iPhone tiene casi 5000 mAh, pero está muy optimizado, y el Poco tiene unos 6500 mAh. Pero la pregunta que surge es ¿cuánto me dura la batería en ambos dispositivos con todo lo que suelo hacer en un día normal? Por ejemplo, usando el Poco de manera equilibrada,
jugando una media hora, mirando redes sociales, leyendo, trabajando con el móvil con unas 8 horas de pantalla activa, al final del día me queda un 20%, más o menos igual que el iPhone. Me di cuenta además que por cada media hora de videojuego en ambos dispositivos, la batería baja un 10%. Así que puedo calcular que jugando un juego pesado durante unas 4 o 5 horas, se descargará totalmente el teléfono. He observado que ambos están muy parejos en el tema del rendimiento de la batería, pero en algo que para nada están parejos es en el tema de la carga de la batería. Y es que el iPhone tiene una carga rápida. Sí, ya podemos hablar de carga rápida a 42 vatios, lo cual puede hacer que el iPhone cargue en más o menos una hora. No obstante, el Poco, si usamos su cargador con sus protocolos, puede llegar a cargar a sus 100 vatios en una media hora. Ambos teléfonos cargan inalámbricamente, pero el Poco puede cargar a 50 vatios, mientras que el iPhone solo a 20. Pero es que el Poco puede cargar al iPhone por cable y también hacerlo inalámbricamente, o sea que en este apartado el Poco se muestra muy superior al iPhone. Pero antes de puntuarlo, algo que te puede ayudar con la batería sin importar cuál escojas es este pequeño cargador portátil. Es uno pequeñito que nos puede hacer mediciones de carga profesionales con distintos protocolos de carga y que gracias a él puedes conocer a cuántos vatios está cargando tu iPhone o tu Poco. Tiene una capacidad de 10.000 mAh de carga, con lo que puedes cargar cualquier dispositivo hasta con 55 vatios de carga rápida, sin tener miedo a daños, pues tiene certificaciones de seguridad. Y lo mejor es que él mismo también se carga rápidamente a esos mismos 55 vatios. Puedes ponerle carga incluso a tu ordenador y hacerlo con varios dispositivos a la vez. Claro, no te van a cargar todos al 100%, pero te van a sacar de apuro. Cabe en un bolsillo y para quien no lo sabía, Chuktek es una marca afiliada a Xiaomi, así que está garantizada su calidad. Hemos usado esta marca cada día durante mucho tiempo y todos sus modelos siguen como el primer día y nuestros teléfonos siguen funcionando perfectamente. Por eso es que estos Powerbank están en nuestros vídeos y si no, créeme que no lo estarían. Así que gracias Chuktek por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, en esta categoría tenemos un claro ganador, al iPhone con un 8 y al Poco con un 9. Y ahora nos queda el último apartado del que hablaremos, pero que representa el desenlace del resultado final, el software. Y en el caso del software hay distintos puntos que tratar, porque no solo se trata de las funciones que tienen o los fluidos que son. Ahí Android cada vez hace un mejor trabajo con la fluidez y optimización del sistema, y aunque la capa de personalización de Poco no es la que más me guste, creo que debemos empezar a dejar de poner como que el iPhone es el teléfono más fluido del mundo y los demás no. Al contrario, desde iOS 26 a Apple le ha costado estabilizar bien su sistema operativo a como era siempre. Pero el tema del software es mucho más importante de lo que parece. Por ejemplo, antes hemos hablado del Dynamic Island, que forma parte del software, y hemos dicho que la optimización del software y las aplicaciones del iPhone hacen que sea mejor en ciertos aspectos. Pero aunque esto parezca obvio o tonto porque el iPhone estableció el Dynamic Island como parte distintiva de su teléfono, y aunque muchos teléfonos no usan esta función, pero sí que a partir de allí muchos han querido imitar al iPhone. Es como si este dictara la moda. Eso se nota en muchísimos apartados del Poco, que es como si tratara de imitar todo lo que tiene el iOS, con solo un poco de su propio estilo. Tan solo mira cómo cada día el Poco se parece más al iPhone en cosas como el centro de control o en la forma de organizar los ajustes. Además de eso, y hablando del software en sí, todas las marcas intentan ser parte del iOS, que haya interoperabilidad entre ellas, porque Apple ha sido cerrada hasta ahora. Y el hecho de que quieran integrarse no es malo, de hecho es bueno, y parece que Poco lo está logrando, porque ya empiezan a comunicarse entre ellos con mayor libertad. El problema es que para lograr integrar un Poco en un iPhone, tienes que instalar un software de interoperabilidad de Xiaomi en el iPhone que conecta e intercambia archivos. Y a pesar de que esta interoperabilidad resulta ser insuficiente, aunque Google está trabajando en hacerlo más fácil en todos los Android, como lo ha hecho con el Pixel, eso en realidad habla muy mal de Apple, no de los demás, porque este no hace nada para comunicarse de manera nativa con las otras marcas. Claro, si tomamos en cuenta las actualizaciones, el iPhone es el rey, con 6 a 7 años frente a los 4 años del Poco, y eso influye mucho en la rentabilidad económica a largo plazo de los iPhones. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Por las razones anteriores, le daré un punto más al iPhone con un 9, no solo por las actualizaciones y la estabilidad general que está empezando a recuperar, sino también porque si es el promotor de todas las modas es por algo.
El Poco se lleva un 8 que también es un digno merecedor de su puntaje, aunque no le vendría mal un estilo más propio. Y ahora el puntaje final. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, compártelo y nos... ¿Y el puntaje? Ah, verdad. Bueno, ya tenemos un claro ganador. Pero ahora habría que tomar en cuenta la diferencia de precios entre ambos dispositivos y no sé si esta diferencia está bien justificada. ¿Tú qué crees?